tema que está captando la atención del mundo entero, y es el que nos ocupa, la inteligencia artificial, si es la nueva fiebre de lo digital. Nos encontramos en un momento histórico donde la tecnología se convierte una vez más en el epicentro de nuestra evolución económica y social. Así como hace una década las criptomonedas llegaron a cuestionar el concepto del dinero y del valor, hoy la inteligencia artificial nos desafía a repensar la naturaleza misma del trabajo, la creatividad y la forma en la que interactuamos con el mundo digital. Esta charla explora precisamente esas similitudes entre la IA y las criptos, desde el recorrido histórico y el contexto de cada una, hasta cómo las expectativas y los ciclos de hype impactan nuestras percepciones y decisiones. En este contexto queremos recordar la misión de Avalbit, una asociación comprometida con estar siempre a la vanguardia de las tendencias tecnológicas relacionadas con el mundo cripto. Nuestra asociación ha sido un referente en la Comunidad Valenciana en la promoción de la educación y la adopción de tecnologías emergentes, impulsando el conocimiento sobre blockchain, criptomonedas y a partir de hoy mismo de su relación con la inteligencia artificial. Este compromiso continuo con la innovación es lo que permite que iniciativas como esta charla se lleven a cabo, conectando a expertos y entusiastas para discutir el futuro de estas tecnologías. Es un honor para mí presentarle a nuestro ponente, Paco Colomer, que lleva muchos años inmerso en la industria de la tecnología. Como profesional TIC en Google, Paco ha vivido de cerca la evolución y la revolución que tanto la inteligencia artificial como las criptomonedas han traído a nuestras vidas. Con su vasta experiencia y su capacidad para ver más allá del éxito momentáneo o del hype mediático, nuestro ponente de hoy nos guiará a través de los ciclos, los contextos y sobre todo nos ayudará a entender cómo esta tecnología tiene el potencial de transformar procesos empresariales y con ello nuestras vidas. Así que, sin más preámbulos, os dejo con nuestro ponente que nos dará sus perspectivas sobre si estamos, una vez más, frente a una nueva burbuja tecnológica o si esta vez la historia tiene algo más profundo y duradero que ofrecer. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Paco Colomer. Pues gracias a Avalbit por la invitación. Para mí es un placer estar con vosotros, como sabéis. Y cuando me lo comentasteis estaba pensando un poquito cómo enfocar la charla, sobre todo para que sea productiva y para que os llevéis de aquí algo interesante. Lo que pensé un poquito es, cuando estoy recibiendo información, a lo mejor lo veo desde dentro del sector, me dedico a esto, estamos más metidos, dedicamos mucho tiempo, y por detrás va pues lo que acabas de comentar, ¿no? Todo este hype, todo este ruido mediático, todo el marketing, todo lo que hay alrededor de tecnologías que de repente acaparan todo el protagonismo y ya salta, como pasó en el Bitcoin, al mainstream y incluso a periódicos generalistas y a foros donde realmente no hablan especialistas, sino el primer presentador de turno, que yo les llamo todólogos, ¿no? Que te cambian de inteligencia artificial a geopolítica en la misma conversación. Lo que me gustaría que nos vayamos de aquí es que, por lo menos ya que vamos a dedicar un tiempo y habéis salido de casa y habéis dedicado la tarde a esto, nos vayamos con unas ideas bastante claras y, como venimos del mundo cripto y hemos pasado también por un momento hace 10, 15 años, ¿no? 12 años, que estábamos en la misma situación que está ahora la inteligencia artificial, pues acabamos la charla un poco comparando, ¿no? Y viendo patrones que nos recordaremos de aquel momento que vivimos. Voy a hablar un poquito, porque todo esto, cuando llega a los titulares, lleva detrás una historia que, sin entender esa historia, a veces es complicado contextualizar, y también eso nos ayudará a explicar lo que dentro de la tecnología se llaman ciclos de sobreexpectación, en inglés se llama hype, y esto es un patrón que ahora mismo se está viviendo en la inteligencia artificial, que es un área de la tecnología, ¿vale? Después veremos las diferencias entre lo que es IA, Machine Learning y aprendizaje profundo, qué áreas de conocimiento hay alrededor de la percepción que tenemos como servicio de la inteligencia artificial, y cómo cualquiera tiene aquí una oportunidad. Una oportunidad no significa un oportunismo que en 2 días soy especialista,
pero sí que la industria va a demandar muchos perfiles y todo el mundo estamos casi en el mismo punto de partida. Es decir, yo hace 2 años no era especialista ni lo soy, estoy en un camino de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto ha venido, lo veremos también con fechas concretas, esto ha venido, se ha provocado que se ponga en primera línea incluso a las empresas de tecnología para comercializar productos y dentro de las empresas incluso han pedido voluntarios, está claro que reciclamos un conocimiento, pero para que estén en un área que es totalmente nueva y también nos obliga a estar estudiando, a estar entendiendo cosas que son nuevas. Vale, pues un poquito... Esto le llamaría prehistoria, ¿vale? Aunque es muy corto, es un periodo muy corto, pero en tecnología pues 50, 60, 70 años es mucho. Y como todo hay un relato, hay cosas para provocar mitos, mitología, bueno, hay muchísimas cosas que sacadas de contexto hacen que estas preguntas que surgen en la calle, que justo antes de empezar esta charla estábamos comentando en Petit Comité, se nos van a comer las máquinas, estamos en peligro y quiero dar un mensaje de tranquilidad de que todo esto pasa exactamente como cualquier invento en la ciencia o en la tecnología que mal utilizado puede provocar daño, pero bien utilizado nos puede ayudar mucho. Entonces, la capacidad que tengamos nosotros crítica y de entender cómo tenemos que hacer uso de esto y también cuando lo percibimos, ¿no? Cualquier cosa controlada por la IA, entender que es como hay empresas, intereses detrás y tenemos que tener la mente abierta y ser críticos. Os daré algunos consejos ahora de en qué tenemos que fijarnos. Una cosa que quería preguntar, ¿alguien por adaptar un poquito más mi lenguaje? ¿Perfil técnico tenéis? ¿No? Hablaremos de algunas cosas también de la parte técnica, ¿vale? ¿Por qué esta diapositiva de mitología? Porque esto, lo que comentábamos antes del golem, Frankenstein también es un mito y también es un personaje que está en el subconsciente colectivo. Esta serie de robots estuve investigando, yo no lo conocía, pero también parece que en ciertos países está en el subconsciente colectivo y esto hace que cuando ves los robots japoneses que se mueven ya casi como humanos y cuando ves esta capacidad que tiene la tecnología ahora por medio del lenguaje natural de entender expresiones de los humanos, hace que mezclemos la parte mito, la parte realidad y si encima nos cogen un día abajo que lo vemos todo de color negro, enseguida pensamos que no llegamos a final de año, que se nos van a comer las máquinas, pero eso no es cierto, ¿vale? Eso hay mucho de mito. Vale, después volveremos a la historia más reciente porque hay un hito bastante importante en el concepto de la inteligencia artificial que lo trasladaremos al paper de Satoshi Nakamoto en cuanto a nuestro relato de criptos, ¿vale? Hay un momento donde esto da un vuelco, ¿vale? Y eso, por lo menos hoy nos lo llevamos de aquí y entendemos cuándo es inteligencia artificial más, no sé si llamarle clásica porque tiene 50 años, tampoco es tan clásico, pero más prehistórica, algo más que no tenía todavía aplicaciones en el mercado, que se estaba un poquito trabajando, científicos y equipos que trabajan con proyectos financiados para ver qué sacan de ahí, pero no había aplicaciones prácticas, a un momento donde todo esto da un vuelco. Estaba viendo esta semana toda esta cronología para ordenarla un poco y todas estas personas que acudieron a Hannover, a una universidad, a un proyecto que había, un campus de verano para hablar de inteligencia artificial, he visto cuáles eran las personas más relevantes y ya no hay ninguna en vida. Es decir, que algunas corrientes que hablan de la historia de la IA también quieren darle su parte de protagonismo a Alan Turing, como él dijo, en algún momento las máquinas pensarán, dicen, es el padre de la IA. Entonces, aquí volvemos a lo que pasó cuando algo triunfa, ya quieren atribuirse el éxito como ¿quién es Satoshi Nakamoto? ¿No? Juicios, todo lo que sabéis. Pues lo mismo. Pero a partir de ese verano se reactiva esto, se organizan en grupo, esto al final empieza a coger un poquito de auge
y sale un primer sistema operativo, un primer lenguaje, perdón, sistema operativo no lenguaje, que al final lo que viene es a ordenar un poco que los que están creando tecnología tengan lo que hoy conocemos como un framework y unas reglas para hacer cosas que puedan reusar otros científicos. Yo creo que en esas jornadas de verano también le dieron un poquito a beber cerveza y cosas de estas, porque dijeron que en menos de una década las máquinas tendrían ya razonamiento y tal, y ellos han muerto y no lo han visto. Entonces entiendo que ahí había también un poco de ocio y de que se venían arriba, ¿no? Porque esto fue un poco más lento. Hubo como un auge en esta primera etapa, después vienen unos resultados a consecuencia de estas iniciativas. Hay algunos, una década o dos que hay algunos resultados, vuelve a salir otro tipo de lenguaje para programar sistemas de aprendizaje, de máquinas y tal. Y después viene el invierno de la IA. ¿Por qué? Porque tanto los científicos informáticos que están dedicando tiempo ven que esto no se monetiza, las empresas que están pagando ese tipo de proyectos ven que no surge de ahí nada, y sabéis que el mundo al final es muy práctico, ¿no? En una empresa te dan tiempo para que hagas algo, pero no te dan toda tu vida para estar en un laboratorio sin sacar algo. Al final hay que tener un retorno de inversión, esto no viene y esto se para. En esta época, del 56 al 74, esto se le conoce como el invierno de la IA porque se paran todas las iniciativas. En esta parte, del 56 al 74. Y después, yo os hago una pregunta para que sea más interactivo. A partir del 2000, vuelven a aparecer iniciativas. Hay un error. ¿Sí? ¿Cuál? Sería desde el 74. Vale, aquí he puesto la fecha. Sí. ¿Has copiado y pegado? Sí, lo mismo. Lo miraré y os lo digo, ¿vale? El invierno es desde el 74. Del 74 al 90 y algo. Sí, esos 20 años, 74. Vale, ¿por qué? Aquí hay 2 décadas que no hay avances significativos y a partir del 2000 vuelve a haber. Os lo digo, ¿vale? Aquí empieza todo el tema del grid computing y toda la parte de la nube. Entonces, cuando los científicos tienen más capacidad de cómputo y pueden alquilar ese cómputo sin invertir en hardware, simplemente el tiempo que necesito probar, lo que veremos después, modelos, alquilo esas máquinas y cuando no lo libero, pues la barrera de entrada que hay para volver a investigar con este tipo de tecnologías cae y tienen acceso a hacer muchas más pruebas. ¿Vale? Entonces vemos un poquito, dejamos aquí la parte prehistoria y después volveremos a la historia, ¿vale? A lo que es reciente. Pero ya tenemos en la cabeza ese cronograma de, esto lleva más de 50, 60 años y han habido momentos para arriba, momentos para abajo, y hay un momento donde todo esto vuelve a coger un poquito de ritmo por el tema del cloud computing, ¿vale? Ahora tenemos que ordenar estos 3 términos, ¿vale? Porque cuando todo esto, que son disciplinas y técnicas dentro del mundo de la IA, no lo tenemos claro, a lo mejor no sabemos si queremos trabajar o hacer algún proyecto dentro de esta área, dónde tenemos que poner el foco y qué capacidades y qué conocimientos técnicos debemos de tener, ¿vale? Inteligencia artificial es el concepto que lo engloba todo, ¿vale? Lo vemos aquí, mira, aquí mucho mejor. Al final es esto, inteligencia artificial es el concepto que lo engloba todo y es la definición de cómo crear máquinas y software, las 2 capas de acoplamiento, tanto el hardware, conocéis los procesadores de Google que se llaman Tensor, que están optimizados con TPU para este tipo de procesos, por el tema de las neuronas, ¿vale? No es como se procesa normalmente de manera secuencial, sino que se procesa con nodos de neuronas y esos procesadores están pensados para esta disciplina. Todo esto es el concepto, cómo creamos tecnología, hardware, software, frameworks, lenguajes, para que las máquinas sean más autónomas y se aproximen más a lo que es la forma de resolver problemas de los humanos. Pero esto no es lo mismo que esto, porque Machine Learning
son las técnicas que yo utilizo, es un subset de la inteligencia artificial que yo utilizo para que esas máquinas aprendan. ¿Y de qué? Del dato, ahora lo veremos. Pero después viene otra área mucho más, más matemática, por decirlo de alguna manera, que es la parte del Deep Learning. El Deep Learning es una disciplina donde se crea y se estudia cómo resolvemos los problemas a nivel cognitivo y neuronal para aplicar patrones matemáticos que se comporten de igual manera, para reciclar el conocimiento que ya tenemos cuando el problema es diferente, no volver a programar patrones que ya tenemos en la mente, ¿vale? Entonces, eso es bastante importante tenerlo claro porque ahora mismo en la conversación así un poco más de calle se mezcla todo, se lleva todo, da igual para aquí, para allá, se usan los términos un poco mezclados. El aprendizaje, el machine learning o el aprendizaje de las máquinas se basa en este tipo de algoritmos o recetas matemáticas. Pero están diseñadas, estas recetas están diseñadas para resolver ciertos tipos de problemas, ¿vale? No se pueden rehusar. Yo no puedo resolver un problema de cálculo regresivo con un algoritmo que no toca, no me daría el resultado. De hecho, a las máquinas lo que se les da es la receta, el patrón, la lógica, y la máquina dice, vale, ahora dame datos, aliméntame de datos. Y la máquina tiene que llegar, y esos son los entrenamientos, a una tasa de éxito que nosotros consideremos aceptable. Y ahí están los tipos de aprendizaje que podemos hacer dentro del Machine Learning. He puesto los 3 más representativos, después hay ahí mezclas, ¿no? El aprendizaje supervisado es a la máquina le doy un input, le doy una receta, que son modelos matemáticos, le doy unas etiquetas y después le digo, vale, esa etiqueta ha dado el resultado que yo esperaba, por lo tanto todo lo que hay antes lo tenemos alineado, voy ajustando, ¿no? Hay una cosa que se llaman hiperparámetros y tal, y voy ajustando, pero básicamente es, oye, yo te doy una entrada, tengo estas expectativas de salida, te doy este modelo que es esta lógica y te voy a corregir. Sobre todo ahí el trabajo gordo está en la normalización del dato, en tener el dato curado y saber qué patrón tienes qué receta de todas estas que tienes que utilizar para resolver el problema. Si yo voy a hacer un cálculo el más facilito que ponen en todos los ejemplos. El precio de la vivienda en los siguientes años. Esto es un patrón regresivo. Esto lo que vas haciendo es sacando proporciones de qué ha costado la vivienda en los años anteriores según la zona, vas metiendo muchas variables que te determinan una tendencia y tú lo vas ajustando. Y esta parte el humano le ayuda a la máquina a entenderlo. Y la máquina, como la capacidad de cómputo que tiene una máquina para replicar una receta es mucho más rápido que un humano, pues cuando tú ya llegas a un nivel de ajuste que estás confortable, la máquina ya la dejas a que resuelva ese tipo de problema. Después está el aprendizaje no supervisado. A la máquina lo que le das es ejemplos de lo que quiere y es al revés. Le dices, el resultado es este, ves buscándome patrones que me lleven a este resultado. Y aprende como en tecnología llamaríamos ingeniería inversa. Si yo tengo que iluminar píxeles, ¿cómo ilumino píxeles? Y la máquina va entendiendo los procesos que hay anteriores para llegar ella misma a una conclusión. Y después tenemos el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es, yo te voy a dar feedback cuando tú hagas algo bien o mal. Esto es como un niño. Esto está mal, esto está bien, y al final va entendiendo qué quiere su padre. Mira, cuando hago esto me dice mal, cuando hago esto me dice bien, y voy entendiendo qué cosas el que me supervisa me premia, qué cosas me dice que están mal y las tengo que repetir. Y la máquina es la que va llegando a sus conclusiones, ¿vale? Entonces, toda esta parte sería la de Machine Learning. Tengo una receta matemática, tengo unos datos de entrada, unos de salida, y el humano está en el medio diciéndole cómo espera que esos datos sean el output, el resultado, ¿vale? Uy, espera. Vale.
Y ahora viene esta parte ya un poquito más compleja, ¿vale? Yo ahí tengo mis notas, si queréis después lo podemos ver más a fondo cómo funciona esto, por no monopolizar toda la charla, pero básicamente es, yo tengo una forma de entender la entrada, que esta es importante, ¿no? En la tecnología de arquitectura de transformers, lenguaje natural, es importante fijarla bien, entender bien el contexto. Y tengo una serie de capas, normalmente suelen ser 6, pero dependiendo del problema que tenga que solucionar, pueden haber más capas o menos capas. Hay un concepto que se llama neurona. La neurona es un input y un output, pero para hacer una función muy concreta y muy específica. Eso es como en tecnología, en programación, cuando voy al concepto este de microservicios y lo que quiero es descomponer algo a que haga muy poco, pero lo haga bien, pero reusar este componente o esta función, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es tener muchas cosas que cuando le dicen qué estoy pidiéndole aquí, sea capaz de interconectar todo lo que tiene de patrones para decir, ah, la solución es esta. Se recorre todas las neuronas y lo que por ejemplo, yo le presento a un modelo, a una red neuronal que me identifica una manzana. Ella no lo sabe, ¿vale? Yo sé que es una manzana. Y dice, ah, es redondo. Y empieza a recorrer neuronas de qué neuronas identifican objetos redondos. Y le puede ser una pelota de tenis, puede ser... Pero después, textura. Y empieza, vale, pues... Y empieza a descartar. Ah, es un alimento. Y lo que va recorriendo todas las neuronas hasta que te dice, oye, esto por todas las características que me has dado es una manzana. ¿Vale? Las redes neuronales artificiales también hay de muchos tipos. Entonces también hay que elegir redes neuronales para el tipo de problema que queremos solucionar. Lo que pasa es que son más flexibles porque tú le das el input, le das el output y la red neuronal tiene muchas capacidades de mezclar datos. ¿Vale? En la otra, en el otro concepto de Machine Learning era más determinístico. Yo ya le doy la receta, dependiendo del modelo matemático que quiera usar por detrás para el cálculo que tengo que hacer. ¿Vale? Vale, y aquí viene una pregunta para la parte esta que más nos preocupa, ética, ¿no? ¿Por qué creéis que la inteligencia artificial tiene una parte que nos preocupa, que nos van a un poquito no sé, nos van a tomar el pelo, con la inteligencia artificial nos van a controlar? ¿Dónde creéis que está el problema ahí? ¿Dónde creéis? Pues que la adicción, que lo que hacen es de alguna manera manejar esas respuestas Sí, de forma intencionada, ¿no? te lo completo, vas bien, te lo completo. Básicamente es que cuando tú estás entrenando esas redes neuronales, tú tienes hiperparámetros esto es como si cómo quieres que suene la música, por simplificar. Imaginaos una tabla de estas de sonido y yo ahora quiero que la música suene más aguda, más grave, más... Lo que hago en ese entrenamiento es sesgar a esa red. Si yo a esa red le digo, oye, no me hables de un tema crítico, por ejemplo, las empresas también tienen una serie de conceptos éticos de que la IA no se meta en un charco, que no responda a un tema de racismo o de todo esto que ahora crea tanta polémica, ¿no? De que hay que ser políticamente correcto. Entonces tú sesgas esos modelos para que cierta información a nivel neuronal no la tenga. Entonces, como no la tiene, no la sabe, no te la responde. Por lo tanto, cuando le preguntéis a la inteligencia artificial, siempre tenéis que pensar que detrás hay una empresa, que hay un modelo, y que ese modelo de alguna manera u otra va a tener un sesgo. De hecho, yo lo he comprobado incluso con modelos de Google. Te metes en un charco de temas de estos políticos y acaba queriendo la IA salir del problema. ¿Por qué? Porque está entrenada para no tener ese tipo de comportamiento. Entonces, en los hiperparámetros, cuando entrenas los modelos, las redes neuronales para crear modelos de inteligencia artificial, tú como empresa puedes sesgar la inteligencia artificial. Pero ahora pensemos que los motores de búsqueda no están sesgados.
o que las noticias de la tele no están sesgadas, que hay algo en esta vida que no haya un interés por detrás, pues no. Entonces tenemos un medio más que los humanos están detrás metiendo donde pueden la mano para que las cosas vayan de una determinada manera. Por lo tanto, cuando recibamos una respuesta de la IA, no, yo de las cosas que sé, entiendo a veces cuando la IA se está pegando una fumada tremenda, pero si voy a un área de conocimiento que no sé, no puedo decir, como me lo ha dicho la IA, o como lo pone en la Wikipedia, pues esto es exactamente lo mismo, ni más ni menos, ¿vale? Os recomiendo para todo esto que hemos visto hasta ahora, yo sigo este canal en YouTube que es de programación y encontré una charla muy chula de todo esto, de la base de la IA, de lo que hemos hablado, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y cómo también llega a la conclusión este chico que es el dueño de esta empresa que hace un curso online de programación, que al final son herramientas que nos da la tecnología y tenemos que usarlas a nuestro favor, ser críticos, saber qué detrás hay empresas, y se acabó el drama. Ni nos van a matar, ni... Nosotros podemos perder toda la energía que queramos en ese debate, pero otras empresas y otras personas van a usar la IA para ordenar su vida, para hacerla más eficiente, para cualquier cosa que nosotros, si queremos estar tan puristas, alejados de que la IA no controle nada, pues a lo mejor no usamos Google Maps para venir hasta aquí, porque también los datos que tenemos en Google Maps se guardan en un inventario, entonces... Buenos días, amigos de Juno. Es para mí un placer. Vale, no quería ponerlo, esto es para que esté ahí. Vale, pues una vez tenemos ya la historia, tenemos ya los conceptos. ¿Tenéis alguna duda de la parte de los conceptos, de las redes neuronales, de machine learning? Vamos ahora a una parte un trocito técnico ahí y después a una parte ya más práctica de todo esto. Pero es importante entender el concepto y sobre todo cuando habléis de IA, no es lo mismo IA que Machine Learning, y en cada área de las que vemos hay muchas disciplinas. O sea, nadie puede ser... Esto es mi forma de organizar mis estudios y mis notas, y estos son como temas raíces. O sea, fundamentos de la IA, vocabulario, porque esta nueva tecnología también nos trae nuevos vocablos, ¿no? Y léxico, nos trae el prompting, nos trae los RAGs, nos trae las ventanas de contexto, nos trae un montón de cosas. A veces veo incluso profesionales del sector hablando en una reunión de trabajo, mezclándome un término con otro, cuando digo, esto es como si vas a un hospital y me dices, en vez de pásame las tijeras, pásame el martillo. Pues a lo mejor para operar con un martillo, pues no... Pero como es tecnología, se usa todo esto muy alegremente y vamos tirando para adelante. Entonces yo siempre creo que hay que empezar de tener la base clara, tener el vocabulario correcto para poder comunicar, porque a veces uno de los problemas que tenemos ahora con comercializar la IA es que vas a una reunión y no te están entendiendo, pero a lo mejor es porque el que percibe la IA la está percibiendo desde un concepto muy de marketing, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT. Pues probé ChatGPT y esto es la IA. Ahora veremos qué es ChatGPT, ¿vale? Entonces, toda esta parte de fundamentos la tenemos que tener clara, un vocabulario para poder manejarnos bien. La parte de la IA, como hemos visto en la parte de la historia, se empieza a democratizar cuando la infraestructura a nivel de computación en la nube hace más fácil estos entrenamientos y toda esta gestión de datos. Y después viene una parte, ahora lo veremos, de ingesta de datos, normalización de datos, RAGs, bases de datos vectoriales, prompting, que es caracterizar a la IA, procesamiento NPL, interface de usuario, modelos, la gente que está en la práctica de MLOps o de entrenamientos de los modelos y mantenimiento. Los que son matemáticos ahí tienen un campo muy bueno en crear nuevas redes neuronales desde modelos matemáticos que resuelven cosas en la vida real, que ahí entra la parte de Python R y toda esta parte de cómo llevar
las matemáticas a lenguajes. Después está herramientas que tenemos de la IA, plataformas end-to-end, y quien ya venga del mundo de la programación y diga, bueno, pues yo ahora en vez de hacer, me lo invento, páginas web, aplicaciones de Android, pues me quiero especializar veremos qué cosas hay para esto. Y la parte de matemáticas, a mí me ha obligado esto a desempolvar cosas de matemáticas, pero tampoco me tengo que aprender todas las matemáticas. Hay dentro de las matemáticas 5 áreas donde la IA tiene mucho peso por el tipo de problema que quiere resolver. Perdona, una pregunta que se me ha quedado de antes. Sí. He entendido muy bien el ejemplo de la manzana con el tema del deep learning, pero ¿me puedes decir en machine learning cómo llegaría a la conclusión de que es una manzana? Vale, pues yo lo que tendría es que hacer una clasificación booleana o tendría que hacer una clasificación de clustering. Entonces le tendría que aplicar patrones de lógica donde yo vaya descartando opciones hasta que me quede en una fruta, y vaya descartando por medio de las etiquetas. Por medio de las etiquetas la IA va aprendiendo como hacemos los humanos. Por ejemplo, si yo voy a una reunión y quiero resolver un problema, ¿qué es lo primero que hago? Hacer 4 preguntas para descartar todo lo que no me interesa. Entonces, el modelo matemático ya tiene que estar adaptado a lo que quiero solucionar. Pero yo no me puedo salir de esta parte determinística, de ese árbol de decisiones que tengo. En cambio, cuando me voy a un modelo de redes neuronales, cada nodo de la neurona es especialista de algo, de captar el sabor, de saber el color, de saber la textura. Cada nodo lo puedo reusar. La ventaja que es, por eso he visto que todos los nodos se conectan entre sí. Y en el concepto de Machine Learning, lo que haces es como árboles de flujos y empiezas a descartar cosas. Y ahí vienen etiquetas, viene el tipo de entrenamiento que haces, y viene que la máquina recorrerse esos árboles lo hace mucho más rápido que los humanos. Vale. Aún así, todo esto de la IA no entramos en la parte, eso si queréis cenando, la cantidad de energía que consume, el despropósito que hay a nivel de lo que nos venden. Por ejemplo, el Bitcoin era malo porque consumía energía, pues no te cuento esto, ¿vale? Pero eso da igual, como ahora... Dime. Yo tengo una pregunta sobre los datos, de qué naturaleza o dónde es, cuáles son las fuentes y las bases de datos que más utilizan para la construcción de herramientas de inteligencia artificial. Lo vemos ahora después, que tengo una parte para un proceso de ingesta, un ejemplo, ¿vale? Y así. Pero el dato va a depender del cliente. Entonces el cliente te tiene que decir qué datos quiere para entrenar la IA, si no, vas a tener el efecto ChatGPT, que es, todo el mundo pensó que como ChatGPT era gratis y entraba y está entrenado con los datos públicos de Internet, y tú le hacías la pregunta de, oye, planifícame el viaje a Roma o esto que voy a hacer este puente, y te respondía, decir, esto lo llevo a mi negocio, pero no, ahí fallaba. ¿Por qué? Porque ahí no hay datos tuyos. Entonces, en aplicar la IA a procesos de negocio es la parte complicada de la IA. Usar la IA de manera generalista es como un becario que sabe de todo, pero es especialista de nada, ¿vale? De hecho, ahora ya están saliendo modelos, lo vemos también, ¿vale? Están saliendo modelos especializados en áreas de conocimiento. Por ejemplo, ahora ya hay modelos para programar, corregir código, o modelos que entienden el léxico de los abogados, porque es un léxico complicado, o modelos entrenados para hacer tal cosa. Dime. Sí, un poco con lo que he comentado él. Yo tengo muy poca idea de esto, ¿no? Entonces lo que estuve pensando realmente a nivel de programación, yo puedo programar, y eso es un algoritmo en el que yo puedo decidir qué camino me vas a ayudar, ¿vale? Entonces puedo decirte, si pasa esto, o sea, y al final las reglas tienen funciones matemáticas dentro, ¿no? O sea, digamos que lo que hacen son operaciones. ¿Cuál es la diferencia clave entre que yo escriba un código que va secuencialmente, aunque pueda luego hacer caminos porque tiene condicionales, tiene unas historias, como que tenga las problemas así, digamos, en esa estructura que has puesto, que van conectadas todas? O sea, ¿qué hace? ¿Que haya más combinaciones? Sí, pero ahora te lo va a aclarar cuando hablemos de la G de generativo, ¿vale?
es que la GD generativa cambia un poco las aplicaciones que tiene la IA, por eso hay un boom a partir de ese momento. Te lo contesto también, como está previsto en el contenido, te lo respondo ahí también. Pero tienes que pensar qué cosas tienes que resolver de manera determinística y qué cosas se resuelven de manera creativa o no determinística. Por ejemplo, si tú a la IA le dices, escríbeme un libro, píntame una obra de teatro, él coge todo el background que tiene y te crea algo nuevo sin reglas, es creativo. Pero si tú quieres un proceso de negocio que te dé una respuesta esperada a una entrada de datos, eso es determinístico y eso lo tienes que controlar mucho. Y ahí la IA generativa es donde patina. Hay técnicas, las veremos, ¿vale? Hay técnicas para hacer eso. Para mezclar los dos mundos. O sea, tienes una serie de con sí o no y el otro es un porcentaje de acierto que yo decido que tiene, de alguna forma. Sí, pero básicamente es como construyes la respuesta desde el modelo. Pero cuando hable de la GD generativa, porque IA, hemos visto que IA, Machine Learning y Deep Learning no es lo mismo, pero IA con IA generativa tampoco es lo mismo, ¿vale? Además, los seres humanos somos así. Podemos ser más precisos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos normas o idiomas? Para entendernos. Pero podemos divagar y ser más creativos. Tú vas a ver una obra de un cuadro y el artista ha decidido que eso sea así y uno lo ve y otro no lo ve, ese arte, ¿vale? Vale, las áreas de IT tradicionales que envuelve la IA, que esto también un poquito tela, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que la IA se emplea en la empresa cuando estos deberes están hechos. Digo en una empresa grande, yo no sé en una empresa pequeña, si el dato lo tienes muy tipado todo en un ERP y lo entiendes el modelo de datos, a lo mejor no hace falta tanto. Pero en empresas grandes entendemos todo esto desde que ya hemos hecho los deberes. Primero viene la infraestructura en la nube, que hemos visto a finales de los 90, principios de los 2000, y después viene el Big Data. Antes las plataformas masivas de datos, antes de llegar la Apache Foundation con Hadoop, solo estaba al alcance de empresas muy grandes, multinacionales, porque pagabas 400, 500.000 euros de una licencia, una millonada. Cuando llega este ecosistema, empieza la gente a poder procesar el dato, a visualizarlo, a sacar patrones del dato. Y esto, cuando viene la inteligencia artificial, dan por sentado que las empresas ya están haciendo esto, pero eso no es verdad. Muchas empresas solo usan el dato para productivizarlo en una cosa muy concreta, hacer una factura, controlar un pedido, mandar una orden de producción, pero no explotan el dato que generan sus sistemas, ¿vale? Entonces, ya un poquito la parte más técnica, y aquí tiro yo un poquito de lo que hago todos los días, y yo soy especialista de tecnologías de Google, cómo lo resuelve Google, ¿vale? No es porque hoy quiera hablar de Google, es que es cómo sé hacerlo. Y esto responde a tu pregunta. Esto es una solución de data con tecnologías de Google de extremo a extremo, un pipeline. Pipelines puedes tener varios. Y tú, al final, todo viene de saber dónde tienes el dato de origen y cómo lo tienes. Si lo quieres pasar a la plataforma o a la nube en batch, ¿no? En lotes, ¿no? Yo exporto una base de datos, la tiro ahí, la proceso, o en streaming, sensores de IoT o cualquier cosa que me vaya dando datos en tiempo real. Voy a ir rápido, ¿vale? Porque es que hay mucho contenido. A partir de ahí ingesto el dato, si es no estructurado lo tengo en objetos, y si me viene de streaming tengo que modularlo con un message broker. ¿Para qué? Para no perder el dato hasta que lo consumo. Y después de ese dato tengo ahí varias tecnologías, no me meto en por qué una o por qué otra, que lleva mucho tiempo, para limpiarlo. Ese dato no me sirve de nada si no quito todo lo que no necesito y me quedo con el dato que realmente me aporta. Ese dato después me lo llevo a la analítica y lo consulto. Hoy en día generalmente se está estandarizando todo con SQL. Antes había lenguajes, historias raras, pero hoy tú metes un dataset de todos los datos que produce y haces consultas y te quedas con una copia de ese dataset limpia. ¿Y qué haces? Voy simplificando, ¿vale? ¿Qué haces? Ya dices, pues
Cuando yo ese dato lo tengo y lo presento en dashboards, ese dato le llamo dato analítico, porque, oye, he vendido tantas unidades, he producido tantas unidades, he hecho esto, eso es dato analítico. Pero a la empresa lo que le interesa la inteligencia artificial es para el dato predictivo, no qué he hecho, cómo leo el pasado, que también me ayuda, sino anticiparme patrones del futuro antes de que me dé la leche. Si me están bajando las ventas, anticípame por modelos regresivos. Si yo ya, porque a veces los sorprende, pero a veces la empresa dice, ah, sorpresa, este trimestre estamos en negativo. Y yo, ostras, sorpresa, eso lo tenías en tu sistema. Lo que pasa es que no lo has leído, solo cuando te dan el informe final al final del trimestre. Entonces, esta parte de Machine Learning es la que, todas estas tecnologías, es la que te pueden explicar un proceso de eso. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ya todo el rollo de, vale, no, pues ese modelo que me dan ya precocinado no lo quiero, voy a trabajar con mis matemáticos mi propio modelo porque yo tengo estas casuísticas, bla, bla, bla. Ahí te puedes bajar hasta las matemáticas, hasta donde quieras. Pero todo esto sí que tienes que tenerlo identificado y inyectarlo y procesarlo. Una pregunta, pero imagino que eso es, digamos, la inteligencia de Google, Gemini, ¿no? No, esto es Google Cloud Platform en la parte Big Data, Por ejemplo, digamos, si vamos a ver OpenAI o estas otras empresas también utilizan esa... No, a ver, tú esta parte la puedes hacer con la tecnología que te dé la gana. Yo conozco esta tecnología, pero tú podrías hacerla con Databricks, con Snowflake, con la tecnología que quieras. Ahora, a partir de aquí, tú decides también quién es tu proveedor de inteligencia artificial. Por ejemplo, Amazon también tiene. Tú puedes conectarlo a la plataforma de IA que quieras. Pero lo interesante es, ¿dónde tengo el dato? Limpio el dato, me quedo con el dato que me interesa, con el que me aporta valor. Por ejemplo, si estoy procesando emails, las cabeceras no me interesan, los pies de página y las firmas no me interesan, y me quedo con los patrones que quiero. Y ese dato, estoy simplificando mucho porque todas estas plataformas hasta que las pones en marcha tienen mucha tela. El dato, si tú tuvieses un RP y es una empresa muy pequeñita y el dato lo tienes, lo que llamamos tipado, y el modelo de datos de esa base de datos lo conoces, es muy fácil, porque saltas de aquí a aquí y te quitas todos estos componentes de limpieza y normalización del dato porque es tuyo, ¿vale? Pero tú piensas que una empresa grande mezcla el dato de marketing, el dato que generan las redes sociales, el dato que generan sus empleados, el dato que generan los clientes. Hoy en día manejan por aquí petabytes de datos y lo que quieren esos datos es para encontrarles valor y sentido al dato, ¿vale? Una preguntita sobre normalización. Ahora dicen que es posible ir a dar los libros, entonces escaneamos todo, ellos aprenden, o ellos aprenden de internet, ellos aprenden, entonces hay que dar tal cual la información, ellos aprenden, los modelos, pero aquí tú tienes un proceso muy largo, muy manual que hay que... Bueno, todo esto se automatiza, aunque lo veas automatiza, así. pero tú tienes que saber los datos. Pero es que no es lo mismo solucionar eso para una persona o para lo que tú dices que pongo, que para empresas, por ejemplo, donde estoy yo somos 100 y pico mil empleados generando información todos los días y todo eso hay que leerlo, predecirlo, entenderlo y todo eso está automatizado. Es decir, no es lo mismo que yo quiera dar una solución a pequeña escala que yo quiera dar una solución para una ciudad entera. Todo eso está en plataforma. Entonces, sin normalización es imposible entrenar. A ver, si no normalizas tienes un problema. Por ejemplo, puedes estar inyectando datos numéricos o datos de kilos y estar tratándolos como gramos. O puedes estar tratando un dato de una manera que te está sesgando todo el modelo y a lo mejor ese cero no era como tú creías. Normalizar es cuando tú ese dato tienes claro que el impacto que está teniendo sobre los modelos está limpio y está bien, y eso lo que hace es buscar en todo el dato. Por ejemplo, si yo voy encontrando en todo el dato
que a veces me hablas de metros, a veces de centímetros, a veces tal, lo que recojo ese dato y le pongo una fórmula y siempre se lo presento a la IA de la misma manera. Ok, entonces hay que tener metadata, que todos los datos deben ser marcados, que es este Depende. exactamente. Metadata lo tienes en el dato no estructurado, ¿vale? En el dato tipado sabes de qué es, porque la base de datos te obliga a que si vas a poner... No, yo digo metadata de forma de metadata, de todos tags, de qué dice, de dónde, de cuándo, quién ha generado. Eso ya, de hecho, cada vez más, las fuentes que generan el dato, tú hoy haces una foto en tu móvil y te metadata toda la foto. O tú hoy generas un documento de ofimática y ya, si tú miras ese documento fuera de la ofimática y descompones el archivo docx, dentro tiene archivos con metadatos, ¿vale? O sea que hoy ya está pensada la tecnología para que el documento en sí que trabaja el usuario sea una cosa y cómo se ha generado, eso se llama el objeto, cómo se ha generado ese documento lleve metadata, aunque tú no seas consciente. Tú generas un documento en tu móvil y lleva metadata, otra cosa es que tú la veas o no. Tú mandas una foto, si tú pones un comando en Linux que se llama exim, contra el fichero de la foto, te dirá a qué hora le has hecho, de qué cámara, qué óptica, qué, te quedas flipado de la información que tiene. ¿Por qué? Porque toda esa información, si no tiene metadata, no la puedes tratar. Entonces, yo no puedo coger mis contratos, todos los contratos, escanearlos, dar a un modelo limpio, ¿sí? Para entrenarle y decir, fíjate, estos son mis contratos, apréndete y yo quiero que tú me vas a generar nuevos contratos. Bueno, pues pruébalo y si el modelo es capaz de entender tu dato lo hará y si no, no lo hará, pero eso es un producto a lo mejor sesgado por NotebookML o producto de caja que llamamos, de hago esto, por ejemplo Anything LLM o hay varias plataformas que las instalas en tu PC y lo hacen. Esos son productos muy específicos para analizar PDFs o para... Cuando hablo de una plataforma de datos de este tipo es todos los datos de toda la empresa, de todos los empleados, al final van a los que tienen que mirar cómo va la empresa y no solo saber en qué situación está la empresa, sino predecir qué va a pasar en la empresa. Pero a mí me gustaría agregar a lo que estamos hablando de que hay un mundo más allá de la empresa. Sí, también. Existe la meteorología, existe la empresa es una parte, pero hay más allá, y entonces hay mucho más allá de lo que son los textos escritos. Entonces, digamos, el Big Data se aplica, por ejemplo, a Internet de las cosas, se aplica a la humedad, a la temperatura. Internet de las cosas vendría por este flujo. Entonces hay que romper el corsé que te limita simplemente a los textos de las novelas más recientes que, vulnerando el copyright, se escanean para alimentar a la bestia. No, hay mucho más allá de lo que es puramente los libros escritos de los últimos 30 años que son los que tienen copyright, porque podrías perfectamente alimentarlo con pinturas, con fotografías, con vídeos, con películas. Entonces, yo creo que hay una visión muy amplia de lo que es el tema de datos estructurados, no estructurados. Lo que estás hablando tú es en qué aplicas la IA. Claro. La IA la aplicas en muchas cosas. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural Sí, pero es una esquina. Pero espera, ahora llegamos, no me hagas spoiler, No. ahora llegamos. Pero no por nada es por llevar un relato ordenado, es que eso viene ahora. Ahora como estaba hablando de la parte de infraestructura, lo que quería que vieseis es que antes de que yo empiece a meter IA en mi empresa, tengo que tener un cierto orden en el dato. Y tengo que entender dónde tengo el dato, que lo que pasa a veces en muchas empresas, que cuando la empresa tampoco tiene una estrategia y un plan claro de cómo usa la tecnología, y eso lo sabrás tú muy bien en la PyME, Sí. pero también sabrás que existe el concepto de Shadow IT. Shadow IT es que cuando tú no me das herramientas que están bien pensadas para usar la tecnología en procesos de la empresa,
la gente va y de repente te está solucionando los problemas con su cuenta personal. Y está usando. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que el dato no está trazado y no lo puedo trabajar para procesarlo y hacer modelos de Machine Learning y entender cómo está gestionando. Entonces, por eso veréis que las empresas muy grandes te dan su portátil, te capan que hagas esto. ¿Por qué? Porque al final lo que quieren es capturar ese dato, como habéis visto aquí, y llevarlo al extremo. A mí no me dejan trabajar con mi ordenador porque el dato tiene que estar, primero por temas de seguridad, tiene que estar protegido, y segundo, tiene que estar trazado, y tercero, se tienen que hacer todas estas historias con tantos empleados. Pero después vas al concepto, no estas plataformas que os he enseñado, del mundo individual o de la pequeña empresa, y quieres aplicar IA cuando a lo mejor no tienes ni el dato trazado porque tu empleado está con su cuenta de ofimática personal y a lo mejor hablas con el empleado y dices, si no me dan a mí no sé qué, pues me lo soluciono yo en casa. Pero hay mucha sensibilidad sobre los datos personales, pero hay datos mucho más allá de los datos personales. Entonces, hay mucha sensibilidad sobre lo que es el copyright. Hay muchas basuras que no llevan copyright. Entonces, ese es un lo que debate. te ciega es arañar los ojos cuando te quedas únicamente con esas dos cosas. Pero esto es un debate incluso casi ético, ¿no? Cuando tú te mueves con un móvil, las antenas te están geolocalizando. Y cuando tú vas a... esto que no sale... Pero cuando tú vas a la policía y te dicen, ahora cuando renovéis el DNI siempre, oye, ¿el número que tengo de aquí es tuyo? ¿Qué crees que te lo piden? Porque están preocupados por ti. Piensas, ¿no? En la parte crítica, porque hoy en día con esto, pero es que no podemos escapar de todo esto. Es que hay veces que hay que ser realistas, ¿no? De en qué mundo vivimos y que la tecnología se puede usar de diferentes maneras. Pero los datos no son únicamente personales. Sí, después vendrá la regulación, la RGPD, vendrá todo lo que después los mismos que te dicen que tienes que cumplir con esto y que a la pyme la ahogan, después te manda un ayuntamiento un formulario sin la RGPD. Entonces, yo de politiqueo y de esa parte si queréis cenando, pero es que nos metemos en un flujo que no acaba y mañana seguimos con la vida igual, con la misma tendencia. No por no responderte, pero es más interesante para ver. Es decir, eliminando los datos personales, aunque no hubieran terrícolas, y no habría limitado otras cosas, se ha acabado la humanidad, no hay. Seguiría habiendo inteligencia artificial con otros seres y otras cosas. Bueno, eso cenando, ¿vale? Vale, volvemos un poquito al guión, más de lo terrenal. Con todo lo que hemos visto en la historia, todas las plataformas, el dato, lo que os he explicado de cómo capturar el dato, al final lo que estamos viendo con todo esto de la IA es que lo que obliga... A ver, un proyecto de IA se puede hacer así, que al final el robot acaba tirando la cabeza a la cara, o lo puedes hacer bien, pero si lo haces bien, son muchas disciplinas las que hay. Y otra importante, el cliente. El cliente no puede esperar un proyecto de inteligencia artificial llave en mano, como el que entrega una web, que a veces ya no salen ni bien las webs llave en mano. Pero, o sea, parte importante de un proceso de inteligencia artificial es entender el proceso del cliente, qué elementos entran en escena, o de la universidad, me da igual, yo es que trabajo más en empresa privada, pero también he trabajado con universidades para temas de IA. Hace poco hice un proyecto para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y si tú no me das datos de la universidad no puedo hacer nada. A ver, puedo hablar con un chatbot del tiempo que hace, o lo que he dicho antes del GPT, de que si me voy a Roma que tengo que visitar. Pero donde aporta valor es conociendo el proceso, y para conocer el proceso, cuando hacemos una recogida de datos, lo que le preguntamos al cliente es ¿dónde quieres aplicar IA? ¿Qué sistemas hay alrededor? ¿Un RP? ¿Marketing online? ¿La gestión de las redes sociales? En el fútbol se utiliza mucho. ¿El qué? En el fútbol. En el fútbol, para ver tácticas, ¿lo habéis visto? Los mapas esos de calor, de posicionamiento, eso también. Entonces,
Áreas de conocimiento. Lo que habíamos visto era lo de Big Data y todo, que eso ya lo deberíamos tener en las empresas, ¿vale? Que esté o no esté. Ahora, todo lo que hay nuevo son áreas del conocimiento totalmente nuevas y todo el mundo tiene una oportunidad. Pero se tiene que especializar, o sea, no puede ser especialista de IA, especialista de inteligencia artificial general, pues no lo sé. Por ejemplo, lo que has dicho tú de escanear documentos, nosotros a nivel de no un producto acabado, sino de un proceso completo, conocéis la tecnología de Document AI, que escanea PDFs, DocX, muchos tipos de documentos, y te saca, ahí Carlos te lo saca un JSON para que tú después ya trates ese dato. No es un producto visual porque es un API, pero sirve para eso. Tiene preprocesadores de OCR y para sacar documentos no estructurados. Después tenemos la parte de embeddings. ¿La parte de embeddings qué es? Pues que yo saco la información de tu empresa, la vectorizo y cuando voy a hablar con un modelo, al modelo le doy en una ventana de contexto el proceso o las frases más adecuadas para que la IA me responda lo más acercado posible a la respuesta que yo espero, ¿vale? ¿Este hecho con NLP? ¿Eh? ¿Con NLP? Natural Language Programming. ¿Lo qué? Vertex. Vertex es una suite. Vertex es una suite de Google para IA, para inteligencia artificial. No, que tú has explicado ahora. Lo de los racks. Los racks es una API. Todo esto son APIs. Nosotros la capa visual ya la programamos después o embedemos todo esto dentro del RP del cliente. Sí, pero API que está abajo de APIs son APIs que tú tienes que usar. Tratando de comer tu cabeza un poco antes y yo estoy con estas cosas. Sí, pero digo que todo esto no te puedo dar una representación. Yo digo, la cosa que tú has explicado a Carlos. Está hecho tenéis un base de datos con vectors preparados por... Sí, hay una base de datos vectorial, ¿vale? Pero eso es para la parte de los RAGs, de embeder la información y vectorizarla, ¿vale? Y después todo esto, toda esta parte sería para hacer aplicaciones de IA generativa, toda esta parte sería la parte de presentación, la parte de... El frontend puede ser responder a un Teams o puede ser usar un chatbot. Lo digo por la confusión que hay de que el chatbot es la IA en sí. El chatbot es la parte donde yo en el modelo le devuelvo al usuario la respuesta y hablo con él con lenguaje natural. Entonces, para el usuario es mucho más fácil y cómodo que estar rellenando formularios o hablando con pantallas que son muy tipadas y son... como toda la vida nos hemos comunicado con las máquinas, que era, si ya esta casilla no la pongo bien, error y ya no puedo continuar. Lo que te permite el lenguaje natural es que la IA pueda interpretar hasta hablando mal, a veces le escribes mal y te interpreta bien, ¿vale? Entonces, todo esto es un conjunto de herramientas o de una suite que tiene Google para resolver problemas con inteligencia artificial, pero no es algo visual que yo le meta el documento por un lado. Todo esto hay que programarlo y hay que crear los flujos y todo. ¿Vale? Entonces, áreas de especialización. Si uno ahora piensa y dice, vale, estoy en un momento que todo esto está explosionando, como hace 10 o 12 o 13 años el mundo cripto, veo una ventana de oportunidad, yo quiero montar algo aquí o quiero aprender, o por el simple hecho de aprender, pues hay que pensar dónde queremos meternos dentro de esto. En la parte esta, generativa, ¿vale? Ahora después veremos lo de los transformers y veremos por qué hay inteligencia artificial más, ¿cómo se llama? Lo que había dicho antes, determinística, y otra más generativa, ¿vale? Pero ¿dónde me meto? En la parte esta de vectorizar la información de la empresa para pasársela a los modelos, en la parte de experiencia de usuario, de los chatbots, voice, ahí ya hay un mundo, porque a nosotros nos vienen ahora clientes de, oye, yo quiero meter IA en un proceso de call center, ¿vale? De atención al usuario, y a nosotros nos interesa saber por dónde me va a llegar el input. Y a veces te dice, pues mira, atiendo al cliente por WhatsApp, lo atiendo por llamadas de voz.
lo atiendo por un chat que tengo en la web, lo atiendo. Pues todo esto es la experiencia de usuario, es la parte de los chatbots. Nosotros esto, el multicanal nos lo llevamos y el modelo es el que le responde, y después le responderá, mantenemos una sesión abierta con el cliente, con lo típico del usuario, la sesión, la cookie y tal. Incluso si el usuario se va en movilidad y se deja la conversación a medias, puede seguir hablándole a la IA desde otro dispositivo, porque sabemos que mientras esté logueado en el navegador o en el móvil es el mismo usuario y tiene una sesión a medias. Ahí hay un área de especialización que ya se están metiendo la gente de UX. La gente de UX aquí se está metiendo. Después, selección de modelos, asesorar a un cliente para... Yo ya tengo vistos en plataforma más de 3.000 modelos, están los fundacionales, pero después está lo que la gente entrena y quiere comercializar. Ostras, llegará un momento que vuestros clientes o quien os pida ayuda en este campo dirá: oye, yo no sé de tantos modelos que hay, cuál es el que yo tengo que usar para resolver mi problema. Un modelo es todo lo de Machine Learning, todo lo de la red neuronal, listo para consumir, ¿vale? Preparado para consumir. Imagínate, antes de eso, ya te podías meter... Si uno dice, no, pues yo soy programador, yo quiero reciclar mi conocimiento como programador, que ya hice un esfuerzo de años y años aprendiendo. Mi pregunta también es, ¿dónde te quieres meter dentro de la IA? En la parte, por ejemplo, hay frameworks como LangChain para todo lo que hemos visto de las cajitas de servicios, automatizarlas, ¿vale? Cojo el input aquí, nosotros decimos un iniciador, un terminador, Voy intercambiando APIs y voy recibiendo el output de un API, se lo tengo que pasar a otra API. Todo esto hoy en día, para que las plataformas de inteligencia artificial sean estándares, se está llegando casi todas las empresas a usar LangChain, que es un estándar. Solo alguien que quiera empezar con esto, siendo especialista de LangChain, va a tener trabajo seguro, porque en el momento que estamos ahora, las empresas están buscando especialistas como locos, ¿vale? Ahora otra persona dice, no, pero yo quiero trabajar porque a mí las matemáticas me gustan, pues programando. El otro día me crucé con un chico que había en las naves, que trabajaba como autónomo allí en las naves, en el coworking, que le digo, lo vi por algo ahí, y ¿dónde estás ahora? Y dice, pues mira, me especialicé con temas de estos de TensorFlow, y estamos trabajando para una aseguradora para sacar su propio modelo para cualificar el riesgo de los clientes. Y digo, ¿y tú qué haces? Dice, pues los matemáticos trabajan las fórmulas y yo las programo y probamos con inteligencia artificial. Y dije, hostia, es que a él le gustaba R y Python, pues ha encontrado ahí un nicho. Ahora hay también plataformas que eran, por ejemplo, para Deep Learning, para entrenar redes neuronales. Pues ahí tienes un nicho también. Lo que no se puede saber de todo, eso ya os lo digo yo de entrada, porque te revienta la cabeza. Hay muchísimas disciplinas todas juntas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, los que vienen de DevOps o de administración de sistemas o tal, dicen, pues yo quiero ir un poco a, no sé, me quiero salir de la administración de sistemas de tal y quiero meterme en temas de entrenamiento, evaluación de modelos, la calidad de los modelos. Eso ahora ya hay métricas y cosas para testear modelos contra datos de los clientes, entrenar modelos con nuevos datos y después mantener esos modelos, porque hay versiones y lo que se entrega normalmente es un endpoint, una URL para servirlo vía API. Todo esto ahora, ya para la industria un poco no ir cada empresa haciendo la guerra por su cuenta, pues esto es tecnología de Google que la liberó. Hay una metodología que se llama MLOps que está basada en este framework que se llama Qflow. Pues tú aprendes esto y dale, a bajarte modelos de internet, a probarlo, le cambio esto, a ver cómo responde, vuelvo a probar y trabajo. De esto no hay casi profesionales, ya os lo digo yo. De esto de entrenar modelos, de hecho, sí, hay una plataforma que se llama Hugging Face, donde aquí los indios están poniendo
¿Por qué? Porque ellos vienen de una educación muy orientada a las matemáticas y todas estas cosas tienen una base buena y saben qué hiperparámetros y qué cosas tocar para que la IA se comporte. Pues han encontrado ahí un... Y el inglés le ayuda también, claro. ¿Eh? El inglés. El inglés. Tema de modelos. Pues modelos, ¿qué tenemos que saber, ¿no?, de esta charla? ¿Qué nos tenemos que llevar? No confundamos un modelo llamado LLM o fundacional. Eso es lo que empresas como Meta, como Google, como Amazon, como Mistral, bueno, hay muchas empresas que dedican meses y meses y les vale millones y millones de euros en tener un modelo generalista. ¿Qué tiene de cojonudo? Que saben de todo, pero ¿qué tiene de malo? Que no son especialistas de nada. Esto es lo que os he dicho. Un modelo de estos te sirve para casi cualquier cosa, pero no sabe nada de tu empresa porque se ha entrenado con datos de Internet. ¿Qué puedes hacer? Nosotros ya en Google, dentro de Vertex, hay una cosa que se llama Models Garden, que es como un marketplace, y antes Google solo tenía los suyos y ha dicho, bueno, vamos a que también consuman modelos de la competencia. ¿Por qué? Porque si un modelo está entrenado para hacer algo concreto y el de Google no lo hace, pierdes el cliente. Entonces, que se quede en la plataforma consumiendo todas las APIs de ingesta, de tratamiento, de analítica, pero después, ¿quién le va a responder? El modelo de alguien que lo ha entrenado mejor para hacer unas tareas. Ahora he escuchado mucho acerca del tema de los agentes de inteligencia artificial. ¿Agentes de? Inteligencia artificial. Que es, por ejemplo, y es como algo más aplicado, por ejemplo, tú tienes un e-commerce, ¿sí? Una empresa virtual, y tú quieres que el agente de inteligencia artificial con chatbot en WhatsApp llegue un cliente, lo escriba, y él, por medio de inteligencia artificial, él aprenda de tus productos y él se entrene a través del futuro, de la información de tu empresa que tú le das, y él, de acuerdo a eso, le responda a los clientes. Pues he visto que hay como un boom acerca de esto. Usted sabe más o menos de dónde uno puede como ir, pero ahorita a la educación prácticamente es YouTube. Pero ahí habrá alguna página de estas para uno ir desarrollando conocimientos en esto. Lo que hay en páginas web para eso ya lo lleva, eso más que redes neuronales es el machine learning más no más clásico, pero anterior a las redes neuronales, y eso Amazon lo tiene muy bien, las recomendaciones y todo esto. Y eso es una forma de entrenar el dato que tienes en lo que llamamos dentro de inteligencia artificial un dominio, un sitio muy concreto, ¿no? No todos estos pipelines de datos donde mueves toda la información, cruzas datos, llegas a conclusiones de todo lo que mueve tu empresa, sino dentro de un dominio, que puede ser una página web, pues dotarle con herramientas de inteligencia artificial al usuario con valor añadido, recomendaciones, o a veces que la página web te la ordene según tus criterios de navegación. Eso entraría mucho en la parte que he dicho antes de user experience, ¿no? De la gente de UX que quiere explorar nuevas áreas dentro de la IA, va a vincular dentro de las APIs que te dan información de cómo el usuario está moviéndose en ese dominio, cómo le presentas toda la información para que eso aporte un valor diferencial. Por ejemplo, Amazon o muchas empresas te adaptan la tecnología a tu perfil de usuario. Ahí hay machine learning. O tú estás leyendo una reseña de un alemán y de repente tienes bajo traducir, ¡plum!, y te traduce solo ese párrafo. Eso es machine learning, ¿sabes? Entonces, eso son experiencias de usuario. Mi responsable técnico, el CTO de la empresa que lleva toda el área de ingeniería, toda el área técnica, dice que en el futuro un buen programador será el que sepa generar una buena experiencia de usuario, porque el código ya te lo resolverá de alguna manera la máquina. Entonces es entender al cliente y generarle una buena experiencia con la tecnología. ¿Vale? Vale, ahora, si hay personas que dicen, oye, yo me interesa este mundo y ¿qué hago con mi carrera de matemáticas? La tiro a la basura, ¿no? Tienes aquí
Es verdad que las matemáticas aquí vienen para cosas muy bajo nivel. Las áreas de matemáticas los bloques o áreas de conocimiento en la matemática es razonamiento formal, álgebra lineal, probabilidad, estadística y cálculo y algoritmos. O sea, no hace falta que seas un matemático de cosas que no aplican a esta tecnología, pero si eres muy bueno en esto, te vas a esa aseguradora que no le sirve una receta prepaquetizada y que quiere coger toda la dimensión de matrices y de variabilidad que tiene su casuística y decir, oye, créame un modelo matemático que después lo programo, se lo paso a la inteligencia artificial, lo entreno y me responde casi como un humano, porque estamos llegando a tasas, eso es flipante, de que ya hay clientes que te dicen, oye, yo hago este proyecto si la calidad de respuesta supera el 90%. Yo digo, hombre, algo tendrás que asumir de tu parte, macho, que ya te piden casi que esto sea infalible, ¿no? Entonces, pero es que es verdad, o sea, toda la matemática que hay, todas las redes neuronales, todo lo que se ha trabajado está llegando a unas tasas bestiales de... Ojo con los sesgos, ¿eh? Bueno, yo he oído decir que en algunos casos, a nivel médico, ¿no? que te hacen, no sé si se está brutalizando o tal, que te hacen pues una, ¿cómo le llaman eso? Un diagnóstico mucho más acertado a veces que un propio médico, porque tiene mucho más, la base de datos mucho más grande y... Sí, por ejemplo, técnicas de visión, detectar piezas defectuosas, técnicas de detectar patrones que pasan en el organismo de que se puede estar desarrollando un tumor. Es que eso lo va a hacer siempre mejor una máquina. Yo a veces lo que no entiendo de los humanos es querer competir con las máquinas en las áreas donde las máquinas lo hacen mejor. Yo ahí es donde digo, digo esto, a ver, la máquina lo que no va a ser mejor es en creatividad, lo que no va a ser mejor es en empatía, en emociones, en tranquilizar a un cliente, porque la máquina no tiene sensibilidad. No tiene sentimiento. ¿Vale? Vale, tenemos ya bastante contexto de historia, de plataformas, tecnología, áreas de especialización. Vamos a irnos otra vez de la prehistoria a la historia, ¿vale? Porque aquí Ramón no estaba, pero hemos contado un poquito de prehistoria de la IA. Muchos de los me voy a ver el vídeo. Vale, muchos de los precursores o de los que lideraron esa época ya no viven, eran los años 50. Los he buscado en la Wikipedia y no había ninguno ya vivo. Y ahora viene una parte que es muy chula por todo el conocimiento que tenéis aquí del mundo cripto, que yo veo muchas similitudes cuando tú me comentaste, oye, qué sinergias? Y digo, seguro que hay, porque al final los ciclos Hayek, ahora lo veremos, y el relato que necesita la gente de marketing también, siempre, mira, vamos a ir a ejemplos concretos. Hay un momento donde, y ahora viene la G de generativa, donde todo este trabajo que se estaba haciendo de inteligencia artificial no conseguía dar una precisión. Por ejemplo, todo se apoyaba con redes neuronales recurrentes y con cálculo de probabilidad regresivo. ¿Y qué pasaba? Que siempre se buscaba construir una frase en lenguaje natural en la palabra anterior, ¿cuál era la siguiente de más peso que tenía? Por ejemplo, si en España decimos rey, ¿qué dirías después? Emérito, ¿no? No. Entonces, siempre, pero no se tenía en cuenta el contexto. Por ejemplo, gato. Si yo decía gato, la inteligencia artificial me construía algo de gato sobre el animal, pero si voy a un taller, el gato ya no es un animal. Entonces... Semántica. Semántica. Semántica, exacto. Se llama mecanismo de atención, que hay un modelo matemático que yo me he enterado ahora para eso, pero sí, es leer el metadato y el contexto, ¿vale? Entonces, aquí ya viene lo que nos gusta en Avalpi, ¿vale? Aquí ya os doy yo carnaza para después, para la cerveza, que es, aparece un grupo de investigadores de Google, lo digo porque ahora casi todo el mundo se cree que la inteligencia artificial es de Microsoft y de OpenAI. Un grupo de investigadores en este momento
este chaval, que ahora tiene 60 años, el 12 de junio, es bueno la fecha, ¿vale? El 12 de junio del 2017, en un grupo interno, ellos ya sabes que los científicos, matemáticos y gente de esta construye sobre el concepto del paper. Después, programarlo y todo eso ya, eso en teoría lo que se sabe hacer. El concepto es lo que cuesta, ¿vale? Y entonces él saca un paper que había estudiado desde un modelo matemático que se llama un modelo matemático de atención, que todos estos fallos que estaba dando el procesamiento natural del lenguaje y cuando la máquina le devolvía las frases, eso que notabais que cuando traducía del inglés al español decía, está bastante bien, pero se nota que lo ha hecho una máquina. Eso ahora ya no se nota. No, ahora ya no se nota. Ahora yo tiro de la máquina pues directamente. Y lo único que hago es leerlo y de vez en cuando saca una cosilla. Entonces, este tío dijo, es por esto, es porque no leemos el contexto. Lo que queremos siempre es darle peso a la palabra o palabras de antes y construir la siguiente que viene en la frase. Pero no es lo mismo esa frase en este contexto que en este otro, que en este otro. Entonces él manda este paper a un grupo de científicos que estaban trabajando este tipo de fórmulas, ¿no? Y la gente dice, hostia, y empiezan a darle vueltas y será verdad lo que dice, ¿vale? Y este es el equipo, lo digo porque he señalado Google, no es por hacer aquí spoiler de Google, es que como eran empleados de Google, la atribución del paper es de Google, entonces cualquiera que use el paper tiene que referenciar a Google. Entonces, esta persona que manda ese correo, que trabaja, que ahora ya están peleándose, tipo, ¿quién es Satoshi? Ya están peleándose si él, que si el mérito es del equipo o es de él que lanzó la semilla. Es que hay mucha pasta ahí, claro. Claro, no, ahora ya es el relato, ¿vale? ¿Quién se pone la medalla? ¿Vale? Entonces, yo aquí esto lo he conversado con Gemini, ¿no? De ¿qué opinas tú de esto, tal? Y tengo grabada eso, lo pasaré por el Telegram. Y entonces, creo que es británico, Leon Jones, que estaba en el departamento de Research e Investigación de Google. Esta gente son las que, como les sobran tanta pasta a estas empresas, pues hay muchos empleados que ves inventando lo de Alfa, ¿no? La empresa Alfa, la matriz, tiene un departamento que se llama X.IZ no sé qué, bueno, un rollo montado ahí que hay científicos, matemáticos, pues gente que van mezclando disciplinas cerebritos ahí a ver qué sale de él. Entonces, de este grupo de trabajo que estaban viendo modelos matemáticos, dice, oye, yo creo que esto lo tenemos que probar, y eso es lo que se llama, como era un mecanismo de atención y haciendo una analogía de palabras con la canción de los Beatles, All you need is love. Dice, attention is all you need. Y entonces, Attention is all you need. sí, pero era un juego de palabras entre ellos. Y esta es la tecnología de Transformers, ¿vale? A ver, esto lo he puesto 2 veces, vale. Esa es la tecnología de Transformers, ahora la veremos, pero también rápido porque es como lo que os he enseñado de Big Data, ahí podemos estar horas hablando de por qué esto, por qué lo otro. Vale, esta tecnología de Transformers, GPT, es Generative Pre-trained Transformer. Cogen los de OpenAI, que también tenían investigadores y tal, y dicen, como esto Google lo ha liberado en software libre, vamos a probarlo. Y crean el germen de GPT. Y ahora viene el tema de Google, ¿vale? Mira, esto lo crean ellos lanzan GPT el 30 de noviembre, y Google había lanzado 2 años antes un Pre-GA que llamamos. Pre-GA es un Pre-General Availability. Google a los partners, a empresas como la nuestra, a veces probamos tecnología que no está en el mercado. Por ejemplo, a veces a nosotros nos meten en un programa de, oye, un grupo de gente que pruebe todo esto y nos decís, va antes de lanzar pues Google ya había sacado su propia tecnología con arquitectura de Transformers
Eso, bueno, es un rollo codificador, decodificador, atención, redes neuronales. Pero ya había sacado esto, pero lo sacó en Bridge AI y no lo había sacado al público en general. Y OpenAI dice, vamos a dar un golpe de efecto en el mercado. Y 2 años más tarde sacan, Google no quería todavía comercializar la inteligencia artificial. Eso es un tema de momentos que hay para cada cosa. Porque si es un modelo de negocio. Claro, modelos de negocio, estrategia de negocio. Cuando sacan ChatGPT, eso ya lo he vivido yo ya estaba en el proyecto. Nosotros tuvimos que sacar productos de IA rápidamente. Yo estoy en la IA por accidente, porque en la empresa dicen, oye, ¿quién sabe de IA? Y todos nos mirábamos así porque, a ver, uno no sabe de todo. Y yo no tenía ganas ya de, sinceramente, me meto en todos los charcos, pero ya decía, ahora lo de la IA, y mira lo que ha pasado en el metaverso, que esto ha sido un pufo, porque hay cosas de estas que van y otras que no. Y yo acababa de hacer la certificación de Big Data, que eso me había llevado muchos meses de estudio, mucho sacrificio, ¿no? Y digo, ¿y ahora me meten en este jardín? No. Pero mi jefe cabrón me dice, tú tienes que estar en este... A ver si lo va a ver. A ver si lo va a ver. Tú tienes que estar en este jardín. Y ahí que me metí en el jardín. Y si ahora me dicen, ¿sabes de ella? Estoy aprendiendo, porque es que esto es nuevo para todos. O sea, todo el mundo tiene oportunidades para ello. Ahora, me está pasando igual como en Scripto, que todas las semanas, horas y horas dedicadas aquí, porque al final te entra en la vena el gusanillo ya de... Ahí hemos llegado al ciclo. Vale, entonces, momento mercado. Ya son estrategias entre empresas, cabronadas que se hacen unas a otras para coger cuota de mercado. Esto los que habéis estudiado modelos de negocio del océano azul, todo donde me meto en un mercado que no hay competencia para... Hay una cosa que también se estudia en los MBAs que es the winner take it all. Esto es el efecto WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Vas a un mercado que está vacío, te metes como marca referente y aunque alguien salga una tecnología mejor, la base de usuarios la tienes en la plataforma de mierda, pero ahí tienes la base de usuarios y el ecosistema. Entonces aquí Microsoft, cuando se mete en el accionariado de OpenAI, obliga, por eso después hay una desbandada de ingenieros y tal, porque no eran sus planes. Pero cuando Avalbit te financia el banco, ya no es Avalbit, ¿vale? Entonces, volvemos a repetir una cosa que ha pasado en el mundo cripto y que pasa siempre en las tecnologías. Esto se llama un ciclo de sobreexpectación o ciclo hype. Esto lo acuñó Gartner, ¿vale? Gartner, eso, la curva de Gartner. Ellos hacen estudios de mercado, de tecnologías, y estos saben qué sucede en todas las tecnologías, que es, lanzan un producto innovador, revolucionario, a ver si es un producto que el mercado lo tiene ya asumido o no, un producto nuevo, o una tecnología, o un concepto nuevo, y todo el mundo, ¡wow!, pico de máxima expectación. Ahí se mete hasta los telediarios de las 9 de la noche. Todos saben de ella, en la radio saben de ella, todo. Vale, ¿qué pasa? Que como hemos hinchado tanto el globo explota. Y después pasamos al otro extremo. Esto es una mierda, y nos vamos hasta aquí. Tampoco es eso. Y la vida al final va poniendo todas las cosas en su sitio. Y es que hay una rampa de consolidación donde los especialistas ya se distinguen de los oportunistas, donde cada persona, cada empresa, cada cosa se va situando en su sitio y donde los costes de innovación van amortizándose y se llega a lo que llamamos procesos de industrialización y meseta de productividad. Eso pasa en todo, en el cloud computing, en todo. Entonces, ¿qué tipos de soluciones vamos a tener? ¿Qué ilusiones tenemos y qué tipos de ahora estamos ahí, pero claramente, o a lo mejor ahí ya un poquito, ya hay empresas que están viendo lo difícil que es meter la IA en empresa, no en casa, ¿vale? O no en un concepto muy acotado. Pero los robots físicos, los robots, los humanoides, que trabajan en industria, en coches ya, será otra cosa.
Sí, pero a ver, eso es una parte de la IA porque el robot tiene IA, pero robots han existido determinísticos y programados, como ha dicho Jorge, vete a la Ford desde los años 70 y verás si hay cabezales de... Humanoides, que ya vengan entrenados, porque los entrena, Nvidia los entrena como en un metaverso, ¿vale? Y luego ya están, pues, o sea, ya es enchufarlos y prácticamente ya empiezan. De esto pasará de todo. Todo esto que es una forma más de interface, por ejemplo, el robot es una forma más de interface de llegar la IA, pasará como esto, quedarán los buenos, muchos proyectos morirán y por eso el mercado lo sabe tanto y por eso los inversores ya han aprendido. ¿Sabéis que la correlación de que 1 de cada 10 de startups muere, pero la que triunfa paga a los inversores la fiesta de las 9 que han fracasado? Entonces, esto va a caer por su propio peso y haremos el efecto rebote y las cosas, la IA se quedará y no matará a la gente y será para bien. Pero tenemos que saber, aquí que somos mentes de Avalví, crítica que yo a las paellas y tenemos muchas teorías para todo, sé que vais a saber distinguir entre esto y eso. Y ahora estamos aquí, ahora estamos ahí. Y si nos volvemos al relato de atrás de Bitcoin, esa es la Navidad que Jaime estaba haciendo la charla en la biblioteca, que nos venía hasta el primo del primo del primo, porque ya salía en la prensa y quería meter 200 euros y sacar 2.000. Entonces, eso es lo que tenéis que identificar. IA, puta madre, complicado, de cojones. Especialistas y ventana de oportunidad, la tenemos. Para todo el mundo. No hace falta ser informático, os lo digo, ¿eh? A ver, un informático tiene ventaja porque construye sobre capas. Pero si alguien quiere meter la cabeza por ahí, estaba en un grupito de IA que fui a un congreso online, bueno, era en Madrid, pero también podías comprar el ticket típico online y era un viernes por la tarde y sábado por la mañana, de un grupito que han hecho en Madrid. Aquí habrá que montar a Valvid online. A Valvid, la versión IA. Hay gente que viene de sectores y mercados donde no ve mucho futuro y dice, pues por aquí. Y cada uno busca su camino. Esto es tirarle horas, es que no hay otra. Vale, ahora ya por acabar, y ya si queréis charlamos un poquito más. Por acabar, ¿qué pasa en el mercado? ¿O qué os puedo contar yo desde... ¿Cuándo salió ChatGPT? El 30 de noviembre. Sí, lo hemos dicho, ¿no? Pues al medio año estábamos montando dentro de mi empresa un departamento para IA y me tocó ahí. ¿Qué estoy viendo? En el pico de máximas expectativas, ¿qué habrá? Oportunistas a patadas. En el pico de consolidación, cuando la curva ya no está ni abajo ni arriba, cuando ya empieza lo que se llama la meseta de productividad, ¿qué habrán? Especialistas. Como en todos los sectores. En el pico de arriba, startups e iniciativas a patadas. Ahora, en un buscador el que sea, plataformas de IA end-to-end, para tenerlo todo ahí, todos los flujos, desde la ingesta de datos a patadas. ¿Cuáles se quedarán? Hay que tener olfato, porque algunas desaparecerán porque no serán rentables las empresas y otras, vale. Media marketing, todo el mundo tiene ahora en los blogs hablando de IAs que cuando lo lees dices, ¡pum! Pero es así, tienes que aceptar que es así. ¿Qué habrá? Medios especializados, habrán grupos locales, habrá... ¿Por qué? Porque cuando se retire todo este momento hype, pues el que no vea que ha rascado y ha sacado algo se va a otra... Esto es como en la fiebre del oro, ¿no? Al final el espabilado es el que vendía palas, no el que sacaba oro. El que vende palas ahora es Nvidia. Y los que venden, ¿sabes? GPUs, TPUs. Porque ellos ya, se quede o no la IA, ellos ya han hecho su negocio, ¿vale? Un poco, el día que hablas de Nvidia, Nvidia es muy bueno en tipo de chip que es para entrenar. Pero hay otros chips que son para predecir o para explotar. Entonces, parece que hay unos que son para teléfono móvil y otros que son para la nube. ¿Podrías explicarlo un poquitín? Bueno, sí. Nvidia está un poco happy. Vale, os lo explico.
Además, ahora ya tenéis esa base para entenderlo bien. Dependiendo el modelo matemático que quieras trabajar, tú vas a tirar de mucho procesamiento. De hecho, ahí se trabaja a veces con mucho dinero invertido en procesamiento. Por eso a muchas empresas les interesa coger el modelo ya entrenado, porque si no, no tienen capacidad de acceder a estos tipos de mercados. Entonces, dependiendo del modelo matemático que vas a usar, si vas a usar un tipo de red neuronal o no, el cálculo lineal es mejor en un tipo de procesadores. Por ejemplo, la CPU de toda la vida es buena para ciertos cálculos, pero no es buena para redes neuronales, y ahí tiras de TPU, que es TPU es los Tensor Process Unit, esos son de Google, esos los ha diseñado Google, ¿vale? Esos van soldados en placa y están pensados para este tipo de trabajo. Y los GPU... serían los NPU, los Neural TPU. Sí, están pensados para redes... Los neuros son los teléfonos móviles. Bueno, es que ahora lo que pasa es que, como no lo hemos dicho en la parte de los modelos, ahora ya hay modelos muy optimizados para correr en lo que llamamos el lado cliente, que es en el terminal, y si tu procesador está pensado para correr modelos es más eficiente, sobre todo en energía, en no quemarte la batería. Ahí es muy bueno. Apple, la estrategia es mucho tirar el modelo al dispositivo. Eso es. Para eso es muy bueno. Y los de GPU son una mezcla. Los de NVIDIA son muy buenos porque van tanto para cálculo lineal y cálculo de Machine Learning más clásico como para redes neuronales. Es un mix. Si tú vas a trabajar siempre redes neuronales, el de TPU de Google, porque es que Google no te da solo el procesador, es que te da el framework y las librerías de TensorFlow. Pero lo que te venden es la nube. Por ejemplo, Amazon, hablé con un empleado de Amazon y me dijo, no, nosotros tenemos Titan es nuestro modelo, pero no lo vendemos. Sabía que quiero utilizar, porque lo que nosotros vendemos es Amazon Web Services, y la gente nos paga... sí, por alquiler. Y entonces nos va bien que, ¿quieres utilizar GPT? Bueno, si GPT es lo único que no tenemos, pero tenemos 28, porque lo que vendemos es que utilicen la nube. Que quieren un modelo que es peli con los palotes, pues peli con los palotes. Entonces, a mí me sorprendió que los que tienen la nube, Azure y tal, lo que venden es precisamente el procesamiento de la nube con el modelo que el cliente quiere utilizar. Sí, pero tú en la nube también, por ejemplo, en la que yo conozco, en la de Google, tú cuando vas a provisionar una máquina o un contenedor o cualquier tipo de tecnología de computación, tú tienes la opción de decirle qué tipo de procesador quiere. Entonces ahí es donde aparece el TPU. De hecho, los clases... El Tensor, sí. Que es para la nube. Pero no, más que para la nube, todos son para la nube, porque tú virtualizas los procesadores. Para entrenar. Para entrenar. Si tú ahora dices, yo lo que voy a hacer, yo voy a ser un especialista de MLOps, lo que hemos dicho. Y lo que quiero es testar modelos, cambiarle parámetros y que la IA vuelva a hacer ciclos y vuelva a darme respuestas y yo evaluar esa respuesta. Si tus modelos están basados en redes neuronales, tienes más ventaja y va a ser más rápido todos esos entrenamientos con cálculos TPU. Pero el chollo de NVIDIA se empieza a acabar cuando de repente en los teléfonos que tenemos todos va a haber un chip que va a ser el Neural TPU. O sea, sí, bueno, ahí va... digamos que es para hacer un tipo de trabajo que no es relevante. Sí, pero en los terminales móviles de usuario doméstico como nosotros, tienes que buscar equilibrios. No todo el mundo necesita estar ahí tirando de procesador, tienes que buscar el equilibrio de que la batería te dure todo el día, tiene que ser barato. Yo tengo claro que al final todos lo vamos a usar. Sí, todos lo vamos a usar. Si tú quieres ser un pionero de IA y tener ahí las apps móviles de IA que corran ahí cosas, ostras, pues te puedes comprar un Pixel de estos de Google de 1000 pavos. Los PCs que eran el 286, el 286, 486, el Pentium, que se iban quedando atrás, porque no podían procesar. Pero esto ha cambiado mucho. De hecho, ahora el que no está tan cómodo es Intel, que toda la vida había sido líder, porque incluso hasta Apple ha sacado los procesadores con tecnología, bueno, con arquitectura ARM, que son más eficientes en temperatura y en energía.
sacando ya un rendimiento casi igual que los de Intel. Entonces, ya hay que, cuando montamos infraestructura en la nube, ya hay que saber qué vas a montar para elegir el procesador que quieres. Pero por ejemplo Windows, el Windows 11, te lo vendes con la máquina, porque no puede ya, o sea, digamos, el Windows anterior no soporta todo el tema de inteligencia artificial. Sí, es que ahora están saliendo, como mucha gente quiere correr cosas de estas en local, que hay plataformas, por ejemplo, si queréis probar cositas y aprender, hay una que se llama LLM Studio, que los modelos como Gemma, los de Meta y los que son libres, los podéis bajar a vuestra máquina y podéis, después ahí hay pirulas que se pueden hacer con otra aplicación, puedes pasarle PDFs y los puedes escanear y hay muchas cositas para divertirse, pero claro, al final en una máquina pequeñita de las de casa va todo el rato el ventilador a tope y tienes que, y entonces ya si eso te entra el gusanillo ya vas al MediaMarkt de turno y dices, oye, es que yo, y te dicen, esta máquina que lleva un chip Nvidia, ¿qué tal? Y ya no es un ordenador de 500 pavos, ya es de 1600. Entonces, si quieres después hablamos más de eso, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? 15 minutitos, acabo y preguntamos, ¿vale? Bueno, volviendo un poco a la analogía y todo lo que buscábamos, ¿no? Que hemos aprendido del mundo cripto. En la curva de máxima expectativa, ¿no? En la curva hype, la curva de aprendizaje es alta porque estás entendiendo todo esto. O sea, para mí cada día voy aprendiendo cosas que me van ordenando todo este puzzle, pero yo cuando empecé hace año y medio tenía una nebulosa y un follón en la cabeza. Y encima me sueltan con el cliente de golpe, ¿no? Así en plan como si fuese el especialista. Que es lo que es de coña, ¿no? Sí, vas a hablar con el especialista y tú te frotas ahí y dices, bueno, a ver qué sale de aquí. Y así es el mundo, ¿no? El mundo de la empresa también es así. De repente quieren abrir un mercado y te sueltan ahí. Ahora ya estoy un poco más cómodo, ¿no? Puedes tener una conversación con un cliente, pero... Entonces... Cuando todo esto ya, esa curva de aprendizaje la rompes, te metes en un área, entiendes un poco de qué va esto, tú reciclas conocimiento y lo que hemos dicho, ¿no? Los que saben programar me meto por aquí, los que les gusta crear experiencia de usuario con interface, con chatbots, con esto, con lo otro, los que les gusta asesorar con entendiendo y probando modelos para cuando le venga al cliente decir, oye, el que te hace falta a ti es este, ¿vale? Pues después ya buscas productivizar. Cuando ya estamos en consolidación, tú tendrás tus recetas, tendrás tus tarifas, tendrás tu forma de abordar una venta o un cliente o un problema, ¿vale? ¿Y qué pasa ahora? Que todo vale una pasta. Los proyectos de IA generativa valen una pasta. ¿Por qué? Porque hay que monetizar, hay que pagar ese marketing escandaloso, hay que... Todo el mundo quiere estar ahí. A nosotros lo que nos viene mucho es departamentos de innovación. ¿Por qué? Porque si este año nos sacan un proyecto de innovación para justificar que en la empresa haya un departamento de... un proyecto de IA generativa, para justificar que su chiringuito tiene que estar ahí, negocio, ¿no? La parte de negocio dice, yo para qué quiero aquí a 3 o 4 personas innovando si fulanito está metiéndome, porque ahora lo de inteligencia artificial ya lo metemos como... IntelliSide. Sí, exacto, como con Civitione, ¿no? Como el Volkswagen Polo. Es como que ya todo, como hace unos años que todo tenía que ir con blockchain, ahora ya si ves un producto digital que no lleva con inteligencia artificial ya te quedas como... No, esto qué mierda es, ¿no? Y a lo mejor no hace falta la inteligencia. Cuando los móviles, que te reías y te has reído, te toca un móvil, toma, ya. Pues esto es fruto de todo este desbarajuste del momento que estamos viviendo, ¿vale? En el mundo, ya esta es la última, en el mundo que hemos vivido en el pasado, yo lo veo claro. Tecnología multidisciplinar, la IA lo es también. ¿Qué decía Ricardo cuando vino? A mí fue de las charlas que más me gustó. Sí, hombre, el matemático. Ricardo, ¿qué decía?
que él se metió en el mundo cripto por la belleza que tenía, que él como matemático no lo entendía todo. Decía, entonces aquí tienen que haber más disciplinas, criptografía, tiene que haber informáticos, tienen que haber economistas, el mundo IA es igual. Están desde los que estudian lenguaje natural, que es una disciplina, están los que hacen interface para comunicarse con el usuario, están los de Big Data porque tienen que normalizar el dato y tienen que llevarlo. Aquí cabe casi todo el mundo. Los filósofos también. ¿Eh? Los filósofos también. También la ética. En la ética, mira, te metes en un chiringuito a asesorar al político de turno y a lo mejor tienes 2 o 3 añitos solucionados hasta que cambien de partido. Entonces, etapas históricas, tenemos un relato histórico. Tú ahí no estabas, Ramón, pero también hay un relato histórico. ¿Tenemos el paper académico? Tenemos paper académico. Tenemos un, ¿cómo se llama esto? Un relato y polémica y atribuciones y dentro de unos años el juicio de turno, seguro, porque este que dice fui yo, el de los mecanismos de atención, el de la arquitectura de atención, que eso cambió como la IA daba resultados mucho mejores. Habrá algún momento que a lo mejor quiera su parte. Diga, yo era empleado de Google, pero aquí no lo sé. Tenemos un ciclo hype, también lo tuvimos en el mundo cripto. Tenemos vendedores de palas, también los tenemos. Ahora yo creo medio ciclo hype, porque ahora como está tocando casi los 100.000 pavos, sí, estamos en los 90.000. ¿No? 90 y tantos. Ellos sacan los derivados de los... Ah, lo que todavía te digo, lo que pasa es que es diferente, no... El hype que ahora en el cripto no se diferencia del que nosotros vivimos en aquella época, es más... Pero no sé, se ha institucionalizado, ya ha llegado a Wall Street y es como una segunda ola de hype. Yo lo veo muy parecido, aunque la tecnología es diferente. En aquel momento se acercaba a quien quería, porque el mundo cripto llevaba a los proyectos estos de inversión, de ICO. ¿Quién venía? El que quería exponenciar el eurito a ver, una rentabilidad normalmente en un producto financiero, dicen que cuando pasa de un 8 tal, levanta las orejas y aquí duplicabas todos los meses y entonces al calor... No es igual, no es igual. Al calor de eso venía mucha gente. No es igual porque la magnitud de los recursos que están poniendo llega de las Big Tech. Microsoft ha puesto 10.000 millones. Uy. Y el mes de agosto, el 15 de agosto más o menos, hubo una entrevista en Stanford entre el ex director general de Google, Eric Schmidt, y uno que se llama Brian Hobson. Estaban ahí hablando y dice el Eric Schmidt, yo soy inversor de capital riesgo y apuesto siempre por un tipo de startup que con suerte se convierte en un unicornio. Y dice, 1.000 millones. Y dice, y hablando con Sam Altman, dice, somos amigos, me dice Sam, no, olvídate de ese planteamiento, es un planteamiento que no toca. Pasado ya. Dice, ahora las inversiones son de 100.000 millones. Y le dice el Schmidt a Sam, tío, ¿estás loco? 100.000 millones, ¿no? 200.000. Y dice, joder, son 300.000. Y entonces el Brian Hobson dice, 300.000. Y dice el Schmidt, sí. Claro. Lo que estamos es hablando de presupuestos de emisiones. Sí, es diferente, ahí estoy de acuerdo, es diferente porque nosotros antes, el mundo cripto venía a mover piezas del establishment, ¿no? Es decir, la banca, el mundo financiero, y ahora los que tiran del marketing y del relato son ellos. Son el Big Tech. Pero, ojo, el mundo cripto ha aportado a la banca mucha tecnología subyacente que no se usa para pagar el café que queríamos nosotros, para el peer-to-peer, pero que se está usando dentro de los sistemas de la banca. No, y que se han tenido que espabilar y hacer el Bizum y cosas de estas que al final... Muchas cosas han llegado porque ellos vieron las orejas al lobo, pero han controlado bien los exchanges y a partir de ahí han dicho, de hecho BBVA es uno de los que ha puesto pasta en, ¿cómo se llama este? El exchange este más famoso de... ¿Estados Unidos? Sí, el Coinbase. Coinbase.
ahí BBV ha puesto pasta. Ellos han controlado Sí. cómo convierto el fiat a moneda, a cripto. Y yo ahí ya sé, esto es como el peaje de la autopista. Cuando me cambias de autopista yo ya te tengo fichado. Ya vendrás al mundo normal otra vez. Pero a nivel internacional lo que viene es XRP Ripple. De hecho, lo que has dicho tú, Enrique, las cifras que se mueven, que son un mareo, estaba viendo la polémica de OpenAI, que, bueno, sabéis que ahí ha habido de todo, cuchillos por el aire y tal, y a uno que molestaba, que era uno de los fundadores, porque OpenAI empezó tipo fundación, sin ánimo de lucro, para investigar la inteligencia artificial. Cuando se mete Microsoft eso cambia y ya hay resultados, tal. Y uno que molestaba de los fundadores le dieron 1.000 millones, es como, toma 1.000 millones y vete a casa. Vete a casa. O sea que todo, a ver, ahora mismo la pasta que está metiendo Google, Microsoft, Meta, no está teniendo retorno de inversión y la carrera es por estar ahí para cuando todo esto ya se quede para años. Sí, pero aquí hay una cosa, es toda información así de la semana, ¿no? Los ataques que va a recibir Rusia, uno tras de otro, y la defensa desde Polonia para abatir todos los misiles y tal, parece ser que los rusos ya han decidido que van a funcionar con inteligencia artificial en los drones y sin satélites, de tal forma que aunque les tiren abajo los satélites, sus drones llegan al objetivo y fulminarán siguen funcionando. lo que falta. La guerra en este momento con los drones y con la inteligencia artificial ha convertido a Trump en un creyente de la inteligencia artificial y lo ha elevado a la categoría del Sputnik o la categoría de... Esto es un tema de defensa, es un tema de Estado, de defensa nacional y vamos a poner la pasta que haga falta. ¿Vamos para la cerveza? Sí. Bueno, lo dejamos aquí. Mira qué guapo. Un tema que intersección de IA y cripto, o sea, de pagos de humano a IA, entre IAs y de IAs a humanos. Eso No conozco mucho. no ya, pero por ejemplo Coinbase ya hizo experimentos con eso de bots que se pagan entre sí, es decir, un agente genera a otro agente, le paga. Sí, no, eso Todo se eso. llaman teambots, ¿no? Trabajar en equipo. Sí, Y es muy chulo porque lo que estamos haciendo, y eso ya lo estamos haciendo en proyectos que hacemos para clientes, como cada bot se conecta a un modelo y está especializado en tareas, un bot le pregunta a otro bot. O sea, un bot, por ejemplo, en un flujo de control de calidad del código, un bot te da código, otro bot te controla la calidad del código, otro bot, y te hacen el flujo. Y es cojonudo. Cuando lo ves, un bot preguntándole a otro, ya es la proyecto. con esas dos. Vi una imagen ayer en LinkedIn que se veía que había como robotitos así chiquititos y que lo dejaban por las noches solo y había un robot que estaba